recibimos la visita en el estudio de Daniel Alberti, veterano de Malvinas, en estos días previos, ¿no? Bueno, al 2 de abril. Daniel, es un gusto tenerte aquí en el estudio. Muy buenos días a todos y bueno, como siempre que me invitan, aquí estaré. Bueno, gracias por tu tiempo, como siempre, que además, bueno, repartís de tu tiempo para siempre para todos, ¿no? Para los medios, para las escuelas, sos el referente, ¿no? de Malvinas aquí en Magdalena. Sí, lo que pasa es que hay dos más, López y Galloso, pero siempre me dejaron hablar a mí, entonces he tomado la Claro. posta y alguien tiene que hablar y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Totalmente. Y bueno, estamos en estos días previos, ¿no? El martes que viene, ¿no? 2 de abril, a 42 años de la guerra de Malvinas. Contame cómo vivís vos desde hace tantos años, ¿no? Sí, año tras año. ¿Cómo es esa previa? Porque he hablado en otra oportunidad con vos y me decías, bueno, que quizás los días previos son más, conmocionan más que la fecha en sí. Sí, siempre me es mucho más difícil la previa que el 2 de abril. El 2 de abril cuando llega, pero en estos días que anteceden se hace mucho más difícil, los recuerdos empiezan a venir, están siempre, pero llegan con una rapidez y se hacen más vigentes que nunca y cuesta dormir, cuesta reconciliar el sueño. Por el momento uno va reviviendo todo lo que pasó y lo piensa en la actualidad y es difícil. Cuesta mucho. La verdad que los días previos me duelen y me consternan mucho más que el 2 de abril. Claro. ¿Y cómo sobrellevás, digamos, tantos recuerdos, tanta nostalgia, dolor, desde hace tantos años? Porque, bueno, hay que estar en tus zapatos. Claramente no entendemos, los que no lo hemos vivido, lo que es estar ahí. Simplemente conocer el relato a través de quienes estuvieron. Sí, fue muy difícil. Los primeros años fueron muy difíciles porque vos fíjate que en la actualidad, ante cualquier catástrofe, eventualidad, hay contención psicológica, apoyo terapéutico, hay un montón de factores. Nosotros vivimos una guerra y no tuvimos ningún tipo de atención. Quedamos solos y ahí los que tuvieron que aprender fueron nuestros padres, nuestra familia, nuestra novia, nuestros amigos. Y todo el apoyo pasó por ahí. Fueron años muy duros los del principio. Hice 2 veces terapia, me ayudó un poco. Uh-huh. Y creo que el último clic que me hizo bien, no cerré una herida, no sé qué hice, pero me ayudó a volver a Malvinas. Algo que fue por ahí un poco traumático para mi familia, mi mujer, el hecho de querer volver a Malvinas. Claro, porque fuiste acompañado, ¿no? Fui acompañado por mi mujer y mi hija no quiso ir, pero volver allá, yo en Malvinas no recuerdo haber llorado, no haber tenido un momento, la adrenalina, todo lo que vivíamos en ese momento no te daba lugar a aflojar. Y cuando volví pude llorar todas las lágrimas que no lloré en la guerra. Y tuve la suerte de tener el acompañamiento de ellos, que por ahí me dejaban transitar en los sectores de la isla y dejarme sentar en una piedra, llorar tranquilo, reviviendo. Malvinas no ha cambiado nada en todos estos años, 35 años hace que cuando yo volví, y me dejaban llorar tranquilos, venían, me abrazaban y después seguíamos. Pero fue más que nada un volver y estar con los que cayeron y decirles yo no los olvidé. Y tengo la satisfacción más grande de que lo pude hacer a pulmón. No le pedí nada a nadie, banqué yo con Betty, los pasajes, la estadía. Es muy caro ir a Malvinas, muy caro. Sé que hay otros centros de combatientes que las municipalidades, las gobernaciones le pagan los viajes, le pagan la estadía. Yo no quería, yo quise hacerlo a pulmón porque lo sentía y realmente me hizo muy bien. Pude ver en Malvinas colores que no había visto en la guerra.
pude llorar y pude reír. Se pasaron cosas tan insólitas como el cumpleaños de Betty y mi mujer allá, y en un restaurante que malvinenses y nosotros cantáramos el feliz cumpleaños todos juntos, una cuestión rara. Claro. Y vivirlo en familia, o sea, a nosotros recorrer Malvinas y mostrarle a mi hijo y a Betty lo que era los lugares donde estábamos. Nosotros fuimos en febrero, el clima era... hubo 2 días muy buenos y hubo días que eran horribles, con niebla, viento, frío. Y esto era febrero, nosotros tuvimos desde abril hasta junio ahí adentro. Y fue difícil. Y mostrarle dónde está el cementerio, que al llegar al cementerio es una cosa que es difícil para cualquiera, sobre todo para nosotros. Es un lugar que te motiva, te hace reflexionar. Uno que estuvo ahí piensa, cualquiera de esas cruces pudo haber sido mía, porque eso fue una lotería, que no te cayera una bomba encima, que no te pegara una esquirla, que no te pegara una bala. Así que estar ahí fue emocionante, fue decirle no los olvidé. En ese momento las cruces y las tumbas solamente tenían muy pocos soldados reconocidos con el nombre, el resto eran todos soldados conocidos solo por Dios. Después del viaje nuestro, en julio y septiembre empezaron los reconocimientos, y hoy casi todas las tumbas, salvo creo que son 3 nada más que no tienen el nombre, el resto absolutamente todas tienen el nombre del soldado que cayó en Malvinas. Llegamos con un nombre y merecían tener su identidad. Claro, qué importante eso, ¿no? Porque bueno, ante la tragedia, poder para su familia, para sus seres queridos y para ustedes quienes estuvieron, ¿no? Allí, que esa tumba tenga nombre y apellido, que tenga, aunque sea ese merecimiento, ¿no? Por haber... Y sí, imagínate que cada familiar que llegaba a Malvinas antes del reconocimiento elegía una tumba y lloraba, rezaba y nada. Claro. Y hoy por hoy pueden visitar la tumba donde está su ser querido y decirle acá estamos. Es importante, es muy muy importante que hayan podido recuperar su identidad. Sí, y qué importante este viaje que hiciste, ¿no? Y poder verlo desde otra perspectiva, por supuesto, y hacer esas cosas que no pudiste, claramente, como esto que decís, el llorar. A cualquiera de nosotros nos interpelaría estar ahí, y me imagino lo que ha sido para vos, y además acompañado de tu familia, de tus seres queridos. Y sí, porque o sea, se cruzaron las imágenes de la guerra, los lugares, sectores, poder mostrarle a mi hijo dónde estuve, la posición donde yo estuve, dónde escondíamos comida, las posiciones, ver lo que era Malvinas, conocer la turba, donde en algunos sectores te enterrabas hasta la rodilla, llegar a ver lo que fue, que eso por ahí les impresionó mucho más a ellos que a mí, lo que era Montelondo, en el lugar donde se combatió los combates más feroces. Es un cerro no muy lleno de piedras, sin ningún lugar para esconderse, y donde llegaron a combatir cuerpo a cuerpo, en pleno invierno. Es realmente duro, pero bueno, fue importante volver. Fue importante volver. Y además esto que decís, bueno, del frío, que fue duro, además soldados, en su mayoría chicos jóvenes, sin experiencia, con recursos precarios, con poca formación. Eso también marcaba una diferencia entre los soldados ingleses y los argentinos. Sí, el soldado inglés era profesional. Yo al finalizar la guerra charlé con un soldado profesional de ellos, tenía mi misma edad, y él hacía 4 años que estaba en la fuerza, tenía el arma que cuando se recibió de militar le dieron un arma y la había usado solamente él. El arma que usábamos nosotros la habían usado muchísimos soldados antes. Nosotros era un servicio militar que era obligatorio, y yo había tenido un año y un mes de entrenamiento, que había sido bastante duro, porque nos habían llevado a La Pampa, a varios lugares, pero había soldados clase 63 que habían tenido 1 mes, 2 meses de entrenamiento y estaban en Malvinas. Claro, o sea, qué fuerte. Muy poco preparados. No quita que un ser humano cualquiera, en los momentos extremos, no sabes cómo va a reaccionar. Y Malvinas fue todo momentos extremos, entonces no había tiempo para llorar. Tenías que ser fuerte a la fuerza para sobrevivir, para aguantar, estar en un pozo húmedo días y días y días, sin comida, con frío.
y con el enemigo que te bombardeaba todas las noches, todas las mañanas, sobre todo mucho más intenso los fines de semana. Fue realmente duro y tuvimos que aprender y soportar Malvinas. En Malvinas hubo varias guerras distintas, contra el frío, contra el hambre, contra el clima, contra los ciudadanos que viven en Malvinas, contra los ingleses, y hay una porción de militares argentinos que no fueron de lo mejor. Hubo gente, como todo, que te dio. Yo tengo el ejemplo de López y no me lo voy a olvidar nunca, que en una situación extrema me vio, me conoció y me guardaba comida, lo poco que conseguía, que le sobraba a él, y eso no se olvida. En ese lugar fue tener comida, es la base fundamental. Vos, Totalmente. No. Es que Te volvés un animal. Para mantenerte de pie. El primer cosa de subsistencia que tiene un ser humano es comer. Si no comes, todo lo otro desaparece. La fuerza, el sueño, te maneja todo. Y bueno, poder comer era fundamental. Hubo días y días que la comida no existía por los bombardeos, por 1000 factores distintos. Y bueno, había que aguantar. Imagínate que es la cosa que yo llegué a Malvinas con 70 kilos y volví con 50. Claro. En 70 días. Una dieta importante. Así que bueno. ¿Y los ingleses estaban bien provistos de comida o también han pasado...? Los ingleses tenían un sistema distinto al nuestro. Claro. Nosotros estábamos en posiciones desde que llegamos hasta que salimos de Malvinas. Ellos combatían un día y el otro día descansaban. Los relevaban en helicópteros. Los que iban a descansar se iban a los barcos, comían, se bañaban, descansaban un día y al otro día volvían. Lo nuestro fue muchísimo más estresante. No sabemos cómo se aguantó, porque la verdad que era aguantar. Claro. Aguantar. Un enemigo que tenía armas muy superiores. Nosotros teníamos fusiles de Mauser de 1907, las PAM, los ametralladoras, lo que eran viejas, eran usadas por los montones de chicos que habían hecho el servicio militar y tenían su desgaste lógico. Los ingleses vinieron con lo mejor de lo mejor y lo más nuevo de la flota, así que fue una guerra bastante desigual en cuanto a elementos y en cuanto a preparación. Claro. Pero no quita, esto hay que recalcarlo siempre, no quita que ellos lucharon una guerra por un lugar que ni conocían, y nosotros luchábamos por un lugar que sí conocíamos, que nos tenemos desde la primaria, tenemos el sentido de pertenencia de Malvinas, y a su vez nuestra bandera, verla flamear ahí, nuestro grito de guerra que era el himno. Había muchas cosas que te motivaban a seguir adelante. Sí, por esta gran desigualdad, ¿no? También a muchos les pareció injusta esta guerra, de que no tendría que haber pasado, pero bueno, al día de hoy, bueno, ya sucedió y por supuesto reivindicamos y homenajeamos y afirmamos a nuestros héroes y Malvinas. Lo que pasa es que los dos países estaban en una situación compleja. Nosotros teníamos una dictadura que por ahí la forma que tenía para perpetuarse en el poder era la guerra que llenó una Plaza de Mayo a un dictador. Le llenó la Plaza de Mayo la recuperación de Malvinas. Claro. Y la Thatcher en Inglaterra tenía una situación bastante complicada, similar, que también le vino bien para fortalecer sus políticas. Entonces, reconozcamos que los ingleses van a ir a pelear hasta en la luna, porque lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Es totalmente su forma de ser. Por eso una de las cosas que nos quedó marcada, que nos dolió en la recuperación de Malvinas, ese 2 de abril, la Plaza de Mayo, 2 millones de personas, 1 millón de personas. Cuando volvimos nosotros, a pesar de haber dejado todo lo que podíamos, con lo que teníamos, con lo que pudimos, no nos recibió nadie. En la derrota estuvimos solos. Y eso dolió. Dolió y dolió siempre. Es una cosa que recalcamos. Todos los ejércitos del mundo reciben a sus soldados hasta en la derrota. A nosotros no. Nos trajeron de noche y escondidas. Qué triste. Sí. La verdad. Para ustedes, para sus familias y para el pueblo argentino. Muy triste. Sí, y nos dolió. Eso es una cosa que nos quedó marcada a todos los excombatientes. Claro. Quizás el habernos recibido
y un abrazo y un gracias no hubiera alcanzado, hubiera sido una señal de reconocimiento importante. Por eso nosotros, la mayoría de nosotros, hablamos meses, un mes, un periodo, y después tuvimos años y años sin hablar, más de 10 te podría decir. Claro. Que solamente hablábamos y éramos dos excombatientes y no había ningún tipo de afuera. Si había alguien de afuera no se hablaba. Se dijeron un montón de cosas que nos dolían de los chicos de la guerra, los locos de la guerra, que la guerra se podía haber ganado, que la guerra esto, que la guerra el otro, pero no vivieron el hambre, no vivieron el frío, no vivieron los ingleses, no vivieron lo que se vive, no estuvieron en nuestros zapatos. Entonces es muy fácil opinar sin haber estado. Yo quisiera que muchos vieran y averigüen lo que es el clima, lo que es el suelo de Malvinas, sin la guerra, lo difícil que es. A eso sumale los bombardeos continuos y todo lo que realmente nos pasó. Claro, a ver, nos cuesta la subida a algún cerrito, ¿no? Estando de vacaciones, imagínate estando en la guerra. Imagínate estando en la guerra, mal alimentado, con la ropa que llegamos, estuvimos todo el tiempo. La ropa no era mala, pero no había recambio. Entonces, si vos no tenés recambio y usás un zapato 70 días en un clima hostil, un buen buzo, una buena campera, pero lo usás todos los días para dormir. Nosotros dormíamos vestidos. Lo único que hacíamos era aflojar un cinturón. El resto estábamos... Te ponías el cinturón y ya estabas listo de vuelta. Fue realmente complicado con la incertidumbre de que no te cayera una bomba, que no te cayera un cañonazo de los barcos ingleses. Así que... Sí, desde todo, desde ese plato de comida que faltaba, desde decir, bueno, se te podía mojar la ropa y seguías con la misma ropa mojada, en ese clima hostil, claro, por eso fue mucho todo. Después de los borceguíes, la zapatilla que nosotros usábamos, quizás ustedes son muy chicos, eran las zapatillas flechas, suelo de goma y de lona arriba, eran como unas topper actuales. Ese era el recambio, que no las usaba porque... tener los pies helados, todos sabemos lo que te produce. En Malvinas, a cualquier altura que vos estés, hace un pozo y brota el agua. Tenés la humedad permanente, tenés unos yuyos que miden 50 centímetros, 40 centímetros, pero están permanentemente mojados. Imagínate que las islas están a 500 kilómetros mar adentro, y contado cuando visitamos Malvinas, hay días que hay olas de hasta 7, 8 metros. Es un clima... realmente difícil. El clima patagónico es duro, el clima en las islas, en el medio del mar, es mucho peor. Sí, y contame, bueno, además de los caídos, ¿no? Por motivos de guerra, ¿te ha tocado ver compañeros morir de hambre, de frío? Porque como vos decís, bueno, describir toda esta hostilidad más allá de la guerra ha sido muy duro, pero ¿has visto eso? No, de hambre y de frío no, bien muertos, sí. Pero de hambre y de frío no. Se aguantaba y se comía lo que se encontraba. Una vuelta cazamos un petrel, que era como un pato, para decir un pato, un ganso, y se le sacaba la pluma y se lo comía. Claro. Sin sal, sin nada, hecho con los dibujitos. Malvinas nos daba la turba es el suelo de Malvinas, que cuando vos lo prendías a fuego, hacía como una antorchita chiquita y iba calentando. Con eso lo íbamos comiendo, lo charqueábamos un poco y lo comíamos de filé finito y se comía. Matabas una oveja y se comía. Pero, o el día que vos podías, entre comillas, conseguir algo, no se podía almacenar, te lo tenías que comer entero porque entre nosotros nos robábamos. La comida fue un factor demasiado importante. Todos sabemos que en una guerra, lo está pasando en Rusia y Ucrania, que los soldados pasan hambre. Es muy difícil abastecer de comida en un frente de combate. Claro. Por los bombardeos, por lo que sea, pero entonces la comida no llega, y al no llegar el ánimo ya es distinto, la fuerza es distinto. Es más, hay una noche que en plenas balas trazantes que estaban a 1500 metros, 2000 metros, con mi compañero hicimos fuego, que habíamos conseguido algo, ñaque chileno, que es como una polenta, una cosa así, y la grasa de oveja estábamos haciendo unas tortas fritas para comer, cuando hasta la película más tonta de guerra te dice que no tenés que hacer fuego de noche porque se ve. Claro. En la oscuridad total se ve, y bueno, nosotros sí, ya estábamos jugados. Sí, el momento de desesperación, ¿no? el orden de prioridades. La primera cosa que uno tiene es instintos de subsistencia. Sí. Para subsistir tenés que comer.
Ujú, totalmente. Y bueno, volviendo al tema, ¿no? De que hay muchos que les ha costado hablar, que ha llevado años y que a otros al día de hoy todavía les cuesta, ¿no? Hablar de esto y que decíamos, bueno, vos hoy y desde hace años, ¿no? Siempre sos la voz acá en Magdalena. Contame cómo venís llevando siempre el estar en los medios, hablar con los chicos de las escuelas principalmente, estar en los actos. En estos días ya empezaste, ¿no? Sí, sí. En el día de ayer, bueno, estuviste en el Teatro Español. ¿Sabes qué pasa? Entiendo yo, entiendo lo que puede pasar en cada uno de nosotros. No todos reaccionamos igual. Claro, por supuesto. Uno dice, 649 quedaron en Malvinas. Esos son los héroes, esos no hablan. Más de 1100, 1200 ya dice que son los que se suicidaron, se fueron antes. Tampoco hablan. La biología va haciendo su paso continuo y nos va llevando. Tenemos 62, 60, tenemos unos cuantos años. Hay un grupo que no quiso hablar nunca, que les duele Malvinas. Pero si todos callamos no se conoce la historia. Claro. Entonces alguien tenía que... No sé si soy la persona indicada, pero alguien tiene que contar la historia para que se sepa, tiene que sembrar, tiene que dejar el legado para las generaciones venideras. Y entonces la única forma es contarlo. Las historias pueden ser en un libro, es un relato que a veces los chicos o la gente le cuesta leer, en una película que uno siempre piensa que es algo de ficción, o relatada por una persona que la vivió, y vos le ponés emociones, le ponés sentimientos, y le ponés vivencias. Entonces, en ese relato, yo te digo, me pasa, ayer estuve en una escuela también y en el teatro, uno cautiva a los chicos de la mejor manera. Te prestan atención. Yo puedo estar 1 hora y pico charlando con ellos y no noto en ningún momento desatención, que quieren ir al baño. Les he dicho a los profesores, yo he dado charla, la más grande fue en la escuela agraria, 300, 400 chicos, en el salón comedor, casi 2 horas. No hubo un pibe que me pidiera ir al baño. Claro. Y los tipos estaban así. Y me ha pasado que pasa el tiempo y hay padres ya que mandan, chicos que fueran alumnos, me escucharon charlas mías, mandan a sus hijos y vienen los hijos y dicen, mi papá me dijo que vos le contaste esto y esto. El padre se acuerda, le cuenta al hijo y el hijo va predispuesto. ¿Pero por qué? Porque le llama la atención, prestan atención y los cautivan Malvinas. Claro. Entonces, y eso lo lleva a hacer que al prestarte atención ya lográs todo. Y vos te das cuenta enseguida, estando ahí, cuál es el nivel. Le ves las caras, estás enfrente. Me ha pasado que hasta una vuelta una profesora fue acá a mi casa a decirme, buscando un veterano de Malvinas para que diera una charla. Y me vio a mí, hace tiempo. Me dice, pero sos joven. Y sí, yo tenía 19 años, era un pibe cuando fui. ¿Qué querés? Sí. También hay otra cosa que nos ayudó muchísimo a los veteranos, y pasó el último año, fue ese Los Pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, cantado en la canción del Mundial. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. 2 emociones muy... A nosotros nos emocionó demasiado, porque estar con esas bestias de Maradona, Messi, en una canción que cantó el mundo, porque la conoció el mundo la canción, por el Mundial es algo fascinante, lo conoció el mundo y nosotros estábamos ahí, nosotros éramos esos pibes. Entonces ahí muchos llegaron a preguntarme, ¿quién? No solamente de acá, ¿quiénes eran? Y somos nosotros, los tipos jóvenes que fuimos a Malvinas, que no elegimos la guerra, pero la tuvimos que pelear. Porque cuando las cartas están echadas, vos tenés que jugar a la mano. No hay vuelta. Y sí. Y entonces, bueno, uno hace lo que puede, lo mejor que puede, lo mejor que le sale con lo que tiene. Y bueno, yo tuve entre comillas, la suerte que yo no maté a nadie. Que quizás ese fue uno de los traumas más grandes, porque no estábamos preparados para matar a nadie. Claro. Y más por los valores y la educación que había tenido en mi casa. Entonces, tenemos un valor primordial que es la vida. Y me salvó, entre comillas, la que yo renegué siempre, fue la radio. El de la radio jamás va adelante. No lo sabía, me enteré de allá.
El de la radio va atrás, porque si matan al de la radio no llega la información. Entonces el de la radio estaba último con la radio y un soldado que te ayudaba, te cuidaba a vos, te custodiaba a vos. Esa radio me salvó y bueno, no me quedó el trauma, que a muchos sí le quedó de haber matado a alguien. Sí, me imagino. Ojo, esto lo digo y lo recalco siempre. Si hubiera sido un mano a mano y la elección, no había elección. Si era yo o el otro, no se dudaba. Totalmente. Pero no la tuve. Claro. Lo que sí tuve, que gracias, eso sí, quizás alguna vida pude haber ayudado a que se salve por haber hecho de camillero y haber trabajado 2 días en un hospital sin tener ningún tipo de conocimiento, pero al no estar herido brindaba las manos para hacer algo y eso fue raro, fue emocionante, fue distinto, porque escuchabas tipos que estaban heridos y te decían, pero gracias a Dios estoy vivo. Entonces vos que estabas entero decías, yo no puedo aflojar, este mono está herido, está hecho bolsa y te está diciendo, gracias a Dios estoy vivo. Ver lo que se vio en la guerra fue muy difícil, pero lo que se vio en el hospital fue terrible. Caían en bandadas de todos lados y de todas formas de heridas y uno no... Yo en el momento antes me sacaban sangre y me desmayaba. Ahí lo que pasó y lo que se vivió ahí, la situación, la adrenalina del momento y lo que vos quieras llamarle, te lleva a sacar fuerzas de no saber. Nadie sabe la fuerza que uno tiene hasta que está en una situación límite. Claro. Ahí te das cuenta quién podés llegar a ser. Las situaciones límite te demuestran lo que tenés adentro. Qué buena frase, qué importante. Y bueno, y volviendo al tema de tus charlas, de dejarle a las generaciones futuras, ¿no? Cada vez a chicos que están más alejados de lo que pasó en esos años, es importantísimo, ¿no? Que les quede el testimonio, porque además, déjame decirte, fuimos toda una generación atravesada por tus relatos, Daniel, que esperábamos en la escuela al veterano de Malvinas, sentados emocionados, aguardando tu charla. Porque digo así, no porque me ha pasado también, te digo, somos una generación marcada por tus relatos, ¿no? De esperar a que venga nuestro héroe de Magdalena a contarnos lo que vivió. Sí, yo no lo siento, no me siento tan héroe. Claro, pero me siento un veterano de Malvinas, un tipo claro. que vivió Malvinas. Es lo que como chicos percibimos. Bueno. Y como grandes también, ¿no? ¿Por qué no? Pasa diferente es verlo desde afuera que vos mismo, ¿no? De tu propia perspectiva. Es lo que uno siempre quiere. No quiero terminar siendo el nombre de una calle, terminar en una plaza. Yo quiero que termine siendo el recuerdo de una generación que diga, mirá, tuvimos en Magdalena un tipo que combatió Malvinas y que Magdalena tuvo un soldado ahí. Claro. Es algo histórico. Sí, ¿viste? Por supuesto. Y que eso sirva de empuje para alguien, porque hoy estamos viviendo una situación muy difícil para todos. Pero nosotros tocamos fondo y del fondo pudimos salir. Pero tocamos fondo en serio, anímica, socialmente, económicamente, destruidos, de la forma que vos quieras vinimos. Y no bajamos los brazos, y entonces por no haber bajado los brazos hoy puedo ir a una escuela, charlarles y decirles, muchachos, yo me levanté, la peleé, laburé, hice lo que pude y hoy estoy acá. Sirvamos de ejemplo de resiliencia, de que en algún lado, como nosotros tuvimos la fuerza para salir adelante en Malvinas y decir, tuvimos el valor para aguantar lo que venía, hoy, en este momento, hay que sacarla, buscarla y encontrarla de alguna forma para salir adelante. Si no, vamos a pasar quejando toda la vida de lo que nos pasó, nunca vamos a poder salir adelante. Qué importante mensaje, ¿no? Qué buena reflexión al día de hoy, después de haber vivido lo que viviste, ¿no? Hacer este paralelismo con las cosas que nos pasan me parece muy importante. Porque si nos hablan volvemos de vuelta al caso, si nos hablan de hambre, nosotros lo conocimos en primera persona, no me lo contaron. Si nos hablan de frío, de necesidad, de abandono, de lo que quieran llamarnos, lo pasamos por todo. Entonces,
tenemos desgraciadamente la rara experiencia de haber vivido todas esos traumas y todas esas situaciones que nos llevaron a salir adelante. Pero hay algo que yo recalco: nunca nadie sale solo. Yo salí gracias a mis viejos, a mis hermanas, a mis amigos, a Betty. Betty es la mujer que me acompañó desde novio, desde antes de la guerra hasta el día de hoy. Sí, que además es un proceso también muy fuerte para quienes acompañan a un veterano de Malvinas. Bueno, yo vos sabés que yo pienso, y actualmente lo digo, lo veo hoy. ¿Querés que te pasen, cuando te volvés padre, cuando armaste una familia, querés que las cosas te pasen a vos y no le pasen a tus hijos? Yo la viví muy mal en Malvinas. No quiero ni pensar lo que vivieron mis padres en Magdalena, con la incertidumbre, sin saber absolutamente nada de un hijo en la guerra. Claro. Eso debe haber sido para mí, hoy por hoy yo te digo que debe haber sido casi tan traumático o más traumático que lo que yo pasé. Sí, sí, es la incertidumbre y el miedo constante, me imagino, muy fuerte. Contame, Daniel, como para ir cerrando esta nota, que te agradezco como siempre tu diálogo, tu apertura para recordar. Siempre, pero bueno, especialmente en estas fechas, ¿no? Es que hacemos énfasis y traemos lo que fue Malvinas a la mesa. Contame, bueno, ¿cómo vas a seguir en estos días visitando más escuelas? Contame, también invita a nuestra audiencia a la vigilia y al acto. Sí, los anoto porque después me olvido. Tengo varias invitaciones a escuelas. Ya empecé algunas ayer, el teatro ayer. En la unidad penitenciaria número 28 inauguran un monumento a Malvinas y el jefe de la unidad me invitó a que participe el 2 de abril a la mañana temprano. Después tenemos el acto en el Parque de la Memoria, como siempre, que gracias a muchos intendentes de distintos colores políticos que han pasado, jamás se politizó el acto es de Malvinas. Y hablo yo, y se habla de Malvinas. Después la vigilia, bueno, es algo muy personal, que hace muchos años empecé yo solito con una vela en el monumento a Villa, que fue el primer monumento que hubo en Magdalena a Malvinas, sí, hecho por la gente de Obras Sanitarias. Empecé en mi primera vela, el segundo año fui yo y mis hijos, el tercer año ya fue Betty, ya fuimos con alguno más. Y hoy se juntan 100 más personas y bueno, es un momento, para mí es el más duro de toda esta vigilia, de todo esto que pasa, es esa víspera. Después participaré en cuanta escuela me inviten, porque yo siempre les dije que si me invitan me aguantan, voy, así que... Y he tenido los mejores reconocimientos en donde he dado charlas en escuelas. Creo que la más chiquita fue la de Ragio, que fueron muy poquitos chicos, 7 chicos, 8 chicos hace muchos años. Sí. Y escuelas muy grandes como la técnica, la media, la escuela hermana, la agraria. Bueno, sirve. Yo siempre les digo a algunos chicos que militan políticamente que yo milito Malvinas. Entonces puedo ir a cualquier lugar. Claro. Y sentirme cómodo. Yo voy a militar Malvinas, no partidizo para ningún lado. Malvinas tiene que estar limpia de todo. Y por eso creo que llega, por eso creo que los padres, jamás he tenido, de todas las charlas que he dado, jamás he tenido una queja que yo le estoy inculcando algo para cualquier lado. Yo les hablo de la guerra, les hablo de mí, les hablo de lo que viví, y que luchen por lo que sueñan, que si le ponen garra se puede llegar. Totalmente. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Sabemos que en estos días siempre, como vos decís, llevas una libreta, ¿no? Con todo anotado, estás de acá para allá. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias por el espacio, gracias por llegar a los vecinos de Magdalena y bueno, a disposición como siempre. Bueno, muchísimas gracias.